vamos a continuar. Dios te bendiga, amado hermano, ¿cómo se encuentran ustedes? Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a darle continuación a la parte 2 de este mensaje. Estoy hablando la doctrina del apóstol Pablo, estoy interpretando la doctrina del apóstol Pablo en cuanto a 1 de Timoteo, capítulo 2, 11 al 14, y esta es la parte 2 de continuación. Le doy gracias a los hermanos y hermanas que se han estado suscribiendo, integrando a mi página de Facebook en Reflexiones Bíblicas y Cristianas. Muchas gracias. Les doy cordialmente mis saludos y la bienvenida a cada uno de ustedes, las hermanas y los hermanos. También les doy la gracia a las hermanas y a los hermanos que han estado participando de los comentarios, ¿verdad?, de los videos que yo he estado subiendo y de las calificaciones que han estado ustedes poniendo a los videos. Muchas gracias por sus participaciones, a las hermanas y a los hermanos. He estado yo observando sus comentarios, analizándolos, estimando y valorizando los comentarios. Así que muchas gracias por sus comentarios. Vamos entonces a ir a 1 de Timoteo 2, 11 al 14 para darle continuación. En la parte 1, a mí se me había olvidado un detalle. Y es que en el versículo 11, cuando Pablo dice la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, a mí se me había olvidado hablar y discutir la palabra sujeción. Y también se me había olvidado enfatizar un poco mejor la palabra silencio, ya que voy a estar hablando un poquito más el versículo 12 hasta el 14 hoy, ¿ok? Vamos a ir a enfatizar la palabra sujeción y la palabra silencio para luego continuar con el siguiente mensaje. En el versículo 11, Pablo dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Esa palabra silencio a muchas mujeres cristianas como que tienen muchas dudas, porque piensa que es sinónimo a no hablar. Ahora, bien interesante que la palabra silencio indica la interpretación de Pablo en el original griego. Es bien importante buscar la definición del griego y buscar lo que se conoce la semántica y la sintaxis de lo que es la interpretación de cada palabra que Pablo quiso decir. ¿Ok? Y lo que yo estoy haciendo es tratando de acercarme, por lo menos intentar de acercarme lo más cercano usando el griego y una gramática básica y elemental solamente, para entonces interpretar lo que realmente Pablo está queriendo decir con cada palabra que Pablo habla, ¿ok? Esta palabra que Pablo habla con la palabra silencio la está interpretando como tranquilidad. Tranquilo, sereno y estar reposando. Tranquilo y sereno, ¿ok? Que más bien se traduciría como el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu viene siendo paz, fe, benignidad, templanza, mansedumbre. Repito, el fruto del Espíritu es paz, fe, benignidad, templanza, mansedumbre. Entonces, la ventaja y el resultado de una iglesia, aprender una enseñanza, no importa si la enseñanza es bíblica o la enseñanza es secular. La importancia y el resultado de una persona aprender una enseñanza con tranquilidad, con serenidad, con paz, mansedumbre o templanza, el resultado es, número 1, que puede captar mejor la enseñanza, puede capturar mejor la enseñanza, y número 2, puede retener mejor la enseñanza. ¿Ok? Entonces eso es lo que indica Pablo, silencio.
tranquilidad pasible y con el resultado que pueda capturar y entender la enseñanza. Ok, la palabra sujeción. En el versículo 12, Pablo dice, porque no... Ok, en el versículo 11, sí, aprender en silencio con toda sujeción. Esta palabra sujeción del griego hupotazo, sujeción del griego hupotazo, que sería hupo indica debajo, y tazo indicaría orden, ¿ok? Entonces, aprender en silencio con toda sujeción indicaría... Ok, hermano, le pondré un ejemplo para que vayamos entendiendo. Cuando el apóstol Pablo está indicando que aprendamos en sujeción, ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo del video donde dice la palabra hupo, abajo, debajo. Ok, aquí la palabra hupo, que significa debajo, indicaría en este caso la mujer que está bajo sujeción aprendiendo. ¿Ok? Entonces ustedes ven en la parte de arriba, donde arriba en la pizarra dice tazo. En este caso, la palabra tazo indica la autoridad que da orden a la persona que está en sujeción y en obediencia. Pues entonces, de esta misma manera, de este ejemplo que yo les estoy mostrando, hupo sería la mujer que está en obediencia y en sujeción al marido y a la doctrina, al marido, al esposo y a la doctrina del evangelio. Y en este caso, la palabra tazo indicaría entonces la persona que está dando una doctrina. Puede ser el esposo como un pastor, un ministro, o puede ser posiblemente la enseñanza de la doctrina del apóstol Pablo, que es lo que Pablo está indicando con la palabra sujeción, entre la palabra hupotazo. ¿Ve? Hupo indica nuevamente la persona que está sometida a la doctrina o al esposo, a la autoridad. Y la otra palabra tazo indica la autoridad, que puede ser indicando al esposo, o podría ser también indicando a una doctrina o a una enseñanza que está dando una orden para que se someta a la obediencia o el aprendizaje. ¿Ok? Bien. Estar debajo indicaría que está en sujeción, en obediencia, presto para oír, presto para recibir la enseñanza y con obediencia, obedecer una doctrina, enseñanza, orden o mandamiento de una persona que está puesta en autoridad. Ahora, cuando Pablo dice la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, observamos que el contexto de enseñanza aquí lo vemos aquí, que Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 3, vamos a leerlo. 1 de Timoteo 1, 3. Pablo se comunica con Timoteo y le dice a Timoteo: como yo te rogué que tú te quedaras en Éfeso cuando yo fui a Macedonia, para que no mandases a nadie que no enseñe diferente doctrina, para que tú, Timoteo, le digas que nadie enseñe diferente doctrina de la que yo estoy enseñando bajo la revelación de Jesucristo o del Espíritu Santo. Ahora, pues el contexto sería que la mujer aprenda con sujeción a una autoridad. Pablo era una autoridad, Pablo era un apóstol, que era el apóstol y maestro de los gentiles. Pablo expresa que él es apóstol y maestro. Vamos allá al contexto. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:11. De la cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. ¿Lo ven? Segunda de Timoteo 1:11. De la cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro que le enseña el evangelio.
tanto así sea Tito o así sea Timoteo, todas estas personas, Tito, Timoteo, recibieron enseñanza de Pablo en sujeción. Y Pablo les dice a Tito, a Timoteo, como colaboradores del ministerio de Pablo, le dice a ellos que nadie enseñe otra doctrina de la que yo enseñe. Indica que la mujer puede recibir una enseñanza o aprender, o sea, aprender esa enseñanza y aprender en sujeción, tanto al esposo, al marido, como autoridad que Dios ha delegado, ¿verdad? Y segundo, también a obedecer a Dios y sobre todo estar sujeto a esa doctrina, que no se salga de lo que Pablo está enseñando. Ahora, vamos a continuar ahora con la palabra, con el versículo 12, ¿ok? El versículo 12, Pablo dice, porque no permito a la mujer enseñar. Ya mismo voy a dar énfasis a la palabra no permito. Ya mismo voy a dar énfasis a la palabra no permito, porque esta palabra no permite está en un negativo. Está en un negativo fuerte, no permito, y tiene que ver con la autoridad del hombre, de la mujer hacia el hombre. No permito a la mujer enseñar ni a ejercer autoridad. En algunas Biblias dice dominio, en otras dice autoridad. Dice, no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino a estar en silencio, porque Adán fue formado primero y luego Eva. Ok. Ahora prestemos atención. ¿Ok? Prestemos atención en el nombre del Señor. No permito a la mujer enseñar. Pablo le da a la mujer la libertad en Cristo Jesús de aprender, mas no enseñar. Y esto es algo bien interesante porque en el video número 1 yo estaba hablando una enseñanza que Pablo da, y vamos a hacer una pausa aquí, un momentito, voy a hacer una pausa, un momentito aquí, vuelvo, regreso luego aquí. Pablo enseña en Tito, el libro de Tito, capítulo 2, versículo 3 y 4 en adelante. Pablo ordena a las mujeres ancianas en la función y en el desempeño del ministerio de la mujer anciana colocada en la función ministerial de las iglesias, ¿verdad? Y ese ministerio que una mujer tiene, Pablo dice que es maestra del bien. Pablo, cuando dice no permito, en 1 Timoteo 2, versículos 11 y 12, no permito a la mujer enseñar, se está indicando enseñanza doctrinal del evangelio. ¿Ok? Porque Pablo le está dando al hombre la autoridad. Y Pablo indica que la mujer no puede quitar la autoridad que Dios delegó al hombre, que puso en el hombre, de enseñar, de educar doctrina. Y esa enseñanza que Dios puso en el hombre, ¿verdad? Que la vemos claramente aquí en 1 Timoteo capítulo 3. Definitivamente el versículo 12 y 13, la respuesta del versículo 12 y 13 la vemos en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Repito una vez más. Cuando Pablo dice en el versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar, ¿verdad? La respuesta de la palabra enseñar la vemos en el capítulo 3 y versículo 1 y 2. Y la palabra no permito enseñar está hablando de didascalía, que es enseñanza doctrinal, asunto de evangelio. Ya que Pablo, como yo le dije, en el libro de Tito, declara a la mujer anciana en las congregaciones, la declara maestra, enseñanza. Pero ese tipo de enseñanza, como Pablo lo expresa aquí, maestra del bien, ese tipo de enseñanza hace referencia a didáscalos
que aquí lo vemos, que es instrucción y enseñanza específica. ¿Qué es lo que Pablo se está refiriendo a enseñanza a las hermanas, ¿verdad? Ancianas, en el ministerio y en el desempeño de la función ministerial en la iglesia, ¿ok? La mujer ocupa un desempeño ministerial muy bonito de enseñanza como maestra del bien, pero Pablo está distinguiendo ciertas enseñanzas entre didascalía. Pablo distingue, separa un tipo de enseñanza que es didascalía, que es enseñanza, en Hechos 20-21, cuando Pablo empieza sus primeras predicaciones de enseñanza, que tiene que ver con llamar a la gente a un arrepentimiento para con Dios. Y en Hechos 20, versículo 24, Pablo le llama a la doctrina de llevar la enseñanza del Evangelio. Pablo le llama Evangelio. En Hechos 20-24, Pablo dice, vamos a buscarlo en Hechos 20, en el último versículo, en la última estrofa, para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Lo que Pablo estaba predicando aquí en Hechos 20-21, para llevar a la gente a un arrepentimiento, para que conozca la salvación y sean perdonados sus pecados y sean justificados. Eso es lo que Pablo le llama que Dios ha puesto al hombre en esa autoridad. Y Pablo responde, Timoteo, vamos a ir otra vez a Timoteo. Pablo responde el versículo 12 y 13, lo responde el capítulo 3, que muchas iglesias lo ignoran. La respuesta del versículo 12 y 13 lo está respondiendo Pablo en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Palabra fiel. Si alguno anhela, ya que Pablo dice que la mujer se sujete en obediencia, y dice Pablo, no permito a la mujer enseñar. Primero, una doctrina que no sea la que Pablo recibe por el Espíritu Santo. Y segundo, Pablo dice, no permito enseñar, aquí se indica didascalía, que tiene que ver con el Evangelio. Y Pablo responde aquí la autoridad que Dios delegó al hombre, que viene siendo el capítulo 3. Palabra fiel, si alguno anhela obispado tiene que ver con pastorado, género masculino. Versículo 2, pero si alguno de ustedes es necesario que se anhela obispado, sea irreprensible y marido de una sola mujer. ¿Ve? Entonces Pablo dice, no permito que la mujer enseñe. ¿O enseñe qué? Didascalía, que tiene que ver con la doctrina del Evangelio. Eso lo ocupa el varón. Así Pablo lo indica. Entonces, cuando yo les estoy diciendo en Tito 2, 3 y 4, maestra del bien, que enseña a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos, pues Pablo indica que las damas hay una función de enseñanza como maestra, que es diferente a didascalía. Es muy diferente a didascalía, que tiene que ver con doctrina del Evangelio. Y tiene que ver con didáscalo, que es una instrucción, una enseñanza específica a padres, familias, hijos y hijas. Cuando yo digo padres, estoy refiriendo a familia. A familia, ¿ve? A familia. Que la mujer educa, da ánimo, exhorta. Entonces, esta enseñanza que Pablo indica en Tito 2, 3 y 4, indicaría cuando ya hay, ¿por dónde voy? Cuando ya hay un pastor presente. ¿Ven? Cuando ya hay un pastor presente, género masculino ya en la congregación instalado. Indicaría que la mujer es colaboradora del ministerio de un pastor. ¿Ve? Colaboradora. El pastor imparte la enseñanza del evangelio como tal, pero la mujer es colaboradora. Y su función es una maestra del bien, pero que viene siendo en la categoría y la clasificación instruir, enseñanza específica, familia, hijos y hijas, educarlos, dar ánimo, dar apoyo, exhortar, etc.
¿Ok? ¿Estamos entendiendo la interpretación de Pablo? ¿Estamos entendiendo? Bien, ahora voy a comenzar un poquito más de lleno a la palabra, porque Adán fue formado primero. ¿Ok? Vamos a comenzar esto para el otro video. ¿Ok? Pasen al otro video para darle continuación.